¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar. y con Amilcar. Estamos ya en este episodio muy cercano a la fecha del Día de Muertos. Como saben, un festejo importante de México y también de otras zonas, de otros países, que cobra importancia por el recuerdo de las personas que ya no están con nosotros y también para festejar la muerte en sí misma. Comemos calaveritas de chocolate, de dulce, hacemos ofrendas y hay Pan fiestas de en muerto. torno. ¿De qué? Pan de muerto. Mucho pan de muerto también, exactamente, bastante pan, azúcar, chocolate y, ¿por qué no?, unos churros, atole y tamales. Así que, bueno, en este contexto es que me gustaría invitarlos a que se sumen a este proyecto, suscribiéndose al canal, pueden darle clic en la campana y en el botón para que no pierdan detalle de todo lo que comentamos en este episodio y en este canal. Así que adelante, no lo duden, un minuto más. Y vamos a avanzar hacia un tema importante relacionado con esta fecha que comenté hace un momento, y para ello nos vamos a trasladar a uno de los episodios que mencionamos hace tiempo, más bien que no que mencionamos, sino que invitamos a un buen amigo, a Alan, en donde presentamos el nuevo logo del canal, y se hizo la recomendación de hablar del libro de Cuentos y Leyendas de Jalapa, que para esta ocasión Bogar consiguió, lo revisó, yo en su momento también lo leí, y es por eso que vamos a hacer algunos comentarios, pormenores, leyendas, aventuras, historias de esta nuestra ciudad, y también información relevante y tal vez no tan relevante para poder tener presente. Bogar, ¿qué nos puedes platicar de este texto? Pues primero que nada, que le agradezco a Melissa porque por ahí estuvo atenta a nuestro canal y cuando vio el episodio que mencionamos que lo queríamos conseguir, pues luego lo dijo, yo lo tengo, no tengo la versión que decía Alan, ¿no? La primerita, la del 91, pero sí tiene esta edición conmemorativa que salió apenas probablemente hace menos de 10 años, 2014 me parece que es. Y pues muchísimas gracias, Melissa, por estar pendiente del canal, por ayudarnos con este tema. Y bueno, este libro, al empezarlo a ojear, o sea, luego como que te da ese flashazo, ¿no? Bueno, la edición, como ya mencionaba, la edición original salió en el 91, nosotros teníamos apenas 6 años. 6 años. Y pues obviamente apenas empezábamos a leer y de repente sí me acuerdo en las clases que todavía, incluso hasta estos tiempos, de repente es de los primeros temas en la primaria, ¿no? Como las leyendas, que le preguntes una leyenda a tu abuelito, a tu tío, a tu mamá, a tus papás. Este, ya sea que te la dicten o que te la aprendas y que la compartas con tus compañeritos y pues seguramente muchos, ¿no? De los de nuestra generación acudimos a este libro, obviamente en su versión anterior. Ujú. Y Me pues es, me decías del esfuerzo del honorable ayuntamiento de esa época, precedido por exacto. el maestro Guillermo Zúñiga Martínez, ¿no? Es algo que me decías de cómo fue el origen de este libro. Sí, 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 sí. Pues justamente el prólogo, y aquí te menciona la intención, ¿no? De utilizar el archivo general del Estado, darle esta identidad, lo menciona mucho, ¿no? Como esta parte de hacer crecer esas raíces, no solamente veracruzanas, ¿no? Sino en este caso específicamente de la ciudad de Jalapa, ¿no? A nosotros habitantes de aquí. Y el ayuntamiento, pues digamos en diferentes momentos, ¿no? Esta edición es del periodo 2014-2017, pero anteriormente se hizo este esfuerzo junto también con los estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana. Y entonces ese trabajo en conjunto de autoridades y, bueno, autoridades municipales y autoridades educativas hacen esta compilación donde participaron muchas personas, o sea, me refiero a muchos catedráticos, muchos funcionarios quizá también, pero también se acercaron a las calles a preguntar de boca en boca, ¿no? En aquellos momentos, bueno, desde hecho, desde muchísimo antes, ¿no? O sea, estos cronistas.
en tratar de hacer esta compilación y luego, ¿no? La gente encargada de hacer este libro, pues de sacar eso y además de seguir preguntando en las calles. Da como resultado un libro que tiene, pues básicamente la historia de Jalapa contada desde diferentes ángulos, ¿no? Desde la parte histórica tal cual, desde lo que sí tiene, digamos, ese fundamento, histórico concreto y pues también la parte que tiene que ver con cuentos y leyendas. O sea, está la parte de las historias, ¿no? De las calles, de algunas cosas que se sabe que sí sucedieron tal cual. Y otras, bueno, pues que solamente se quedan en cuentos y en leyendas, que sabemos que eso se puede ir deformando, pero que al final de cuentas es parte de la riqueza cultural y social de, en este caso, de la ciudad de Jalapa. Exactamente. Eh, en este sentido, pues las historias tienen mucho que ver con la fundación de la ciudad, justamente dentro, incluso dentro del prólogo y luego en estas historias, pues se nota las cuatro etapas de esta ciudad, que ahora es ciudad, pero que en un inicio era Jayapa, ¿no? Un asentamiento prehispánico y a raíz de la conquista empieza a ser como un paso muy importante entre el puerto de Veracruz y, bueno, obviamente la Ciudad de México y otras ciudades. Y se convierte, eso creo que muchas personas lo conocen y otras cosas, otras personas lo desconocen, en un poblado en el que se instauran ferias comerciales, ¿no? Ganaderas, agrícolas, y esa parte de traer ferias aquí para comerciar hace que muchas, pues básicamente, valga la redundancia, comerciantes, decidan instalarse en esta zona por, digamos, la riqueza que tienen las tierras para el cultivo, ¿no? Lo agradable del clima, ¿no? Les gustaba mucho el clima fresco y frío, quizás esta parte también de la humedad, que había, bueno, todavía sigue habiendo, pero obviamente en ese entonces se notaba quizá más, ríos, pozas, manantiales, o sea, muchísima agua también. Y pues eso, la cercanía quizá con estas dos áreas estratégicas, sobre todo para el comercio, ¿no? Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Eso hace que vaya creciendo. La tercera etapa sería la villa de Jalapa, ¿no? Donde ya, digamos, empieza a establecerse como lo que va a ser finalmente la ciudad de Jalapa. Entonces eso también es bastante interesante, te va narrando un poco de cómo fue ese crecimiento, ¿no? De lo que ahora es la ciudad de Jalapa. Y bueno, finalmente, después de conocer esas primeras casonas, de esos primeros conventos, de esas primeras iglesias, me salté directamente a la parte de las leyendas porque quería ver de cuáles me acordaba, ¿no? Y en este sentido, sí, lo primero que noté es que hay muchas de nahuales, de chaneques, de duendecitos, ¿no? Que todo el mundo decía que por todos lados se encontraban, te hacían travesuras, te hacían maldades, de repente, Te si esconden les las caías, cosas. si les caías bien, jugaban contigo nada más, pero nomás para hacerte, para reírse, ¿no? No tanto para hacerte daño, pero probablemente también lo podían hacer. Y bueno, mucha gente sabe, y para los que no saben, en Jalapa hay varios, bueno, muy seguramente en todas las ciudades, pero en muchos lugares aquí en Jalapa hay lavaderos, ¿no? De estos lavaderos públicos que tienen un horario, obviamente quizá antes se utilizaban todavía muchísimo más, y siempre había un velador. Y el velador siempre les tocaba las de perder, ¿no? Hay como dos, tres historias en las que el velador se encuentra a una mujer que pues se estaba pasando del horario y al estarle diciendo, oiga señora, ya se tiene que ir, voltea y la cara llorando, la cara de una mula, de un De caballo. caballo. Y pues el señor súper espantado, ¿no? Y al otro día, no, gracias, ahí nos vemos. Y van cambiando las versiones, ¿no? Creo que también es lo rico de esta parte de las leyendas, en que la puedes escuchar por acá en un barrio, la puedes escuchar por acá, se parecen mucho, pero hay ciertas, digamos, diferencias entre una historia y otra. En una, el señor, el velador dice que sí se queda, a seguir trabajando ahí, pero con la condición de que
las señoras no dejen ninguna prenda, porque si no es cuando viene esta supuesta entidad, ¿no? Esta llorona, a lavar lo que se haya quedado pensando que es la ropa de sus hijos, o en otras donde el velador a partir de esa noche no se levantó de la cama, se quedó petrificado, etcétera. Ah, su madre, yo, la verdad, yo sí le hubiera dejado ahí mi ropa. Hay que la lave. Sí, sí, gracias. Por favor, échanos la mano ahí, ¿no? No me importa que me espantes, pero tú lávala. Y fíjate que hay otra historia que me acordaba mucho. Seguramente también la debiste de haber leído y te debes de acordar, Mirka, la de los... Hay dos historias de taxistas Ujú, sí, claro. se encuentran con algún fantasma. En una, yo me acordaba más de la primera que la segunda. La primera es un taxista madrugada para una señora completamente de blanco que no habla en todo el camino, solamente dice la dirección y va mirando fijamente al hombre en el retrovisor, ¿no? Entonces, pues ahí le da alguillo de miedo, pero bueno, la lleva a la casa, la señora le dice que ahorita le va a pagar, se mete y nunca sale, y entonces él se baja a tocar y dice, oiga, es que pues, entró la señora aquí y ya da las características, no, pues sí, pero es que ya murió hace tantos años, ¿no? Entonces es como, ay, y la otra de los taxistas, digo, de taxista es, sube, no, atropella igual en la madrugada a una pareja de ya señores grandes. Se baja muy espantado, como de no manches, pues seguramente les pasó algo. Les pregunta si los lleva al hospital, si están bien. Ellos, no, sí, está bien, todo bien, solo llévanos a nuestra casa. Y él, no, pero de veras, vamos, no, 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 no te preocupes, llévanos a la casa. Los lleva a la casa, se bajan, se queda muy angustiado y al otro día en la mañana regresa a la casa para preguntar cómo están, si todo está bien. Y le abren los hijos de la pareja y le dicen que justamente tenía un cabo, ¿no? Un año, cabo de año de que habían fallecido los papás de esta persona. Y, Tómala. jus- y justamente le dicen que habían muerto atropellados por un taxista, la señora desnucada inmediatamente y el señor que había, no sé, como una semana en el hospital y también falleció. Y entonces dices, ah, pobre, ¿no? Pobre taxista de que le pase algo así y obviamente pues pobre pareja que finalizó con su vida. Otra que también se repite y La que me platicaste de la planchada y la la almidonada y la almidonada. planchada. Enfermeras que se aparecían, en el caso de la almidonada, una enfermera con un uniforme súper blanco y almidonado, y que si se aparecía, eso es en el hospital civil, que si se aparece en la madrugada es que el enfermo va a fallecer, pero Sí, si se aparece en la noche, quiere decir que va a sobrevivir. Entonces era como de, bueno, te la quieres encontrar solo en la noche, si te la encuentras en la madrugada, quiere decir que ya valiste. ya valió. Y en el seguro social se aparece la planchada. Uniforme súper planchadito, quizás ese no está tan blanco, ¿no? Un poco Ni más percudido. almidonado, solamente planchado. Pero ahí sí decían que si se aparecía, bye, ya también. Te Ahí no cargaba. te daban la buena. Ahí era cualquier hora que se aparezca, ya valiste. Ahí no te cargaba el payaso, ahí te cargaba la planchada. La planchada. Y la otra que seguramente recuerdas mucho, la del perro de los Campos Juárez, de los extintos Campos Juárez, porque ahora ya son parte De de la la, UE. de la USB desde hace muchos años. Y este perro que según lanzaba fuego por el hocico y que era enorme. Y bueno, en la leyenda aquí cuenta que un hombre ve acá, pasado de copas, se le enfrenta, lo insulta y el perro lo empieza a perseguir y de ahí dijo, no, no vuelva, no me acuerdo si dice que no vuelva a ver o al menos dice no vuelva a pasar por ahí. Yo creo que le dio aguardiente, ¿no? Venía de Maguistlán y dijo, ah, ese perro viene muy bravo. Le aventó y sintió que le escupió fuego. Ándale, algo así. Otra cosa que quiero mencionar del libro es que desde la primera edición tiene fotografías muy antiguas. Digo, seguramente si han ido a alguna exposición por ahí ¿cómo se llama? La casa. Recuerdo haber visto una en el Centro Recreativo Jalapeño.
exposición de fotografías de hace muchos años Hay una y, exposición permanente en la churrería del recuerdo, sí, es cierto, enfrente del también Hotel hay. Jalapa. Esa ya es permanente. Tienen una exhibición importante y muy numerosa de fotografías Sí. antiguas. Sí, pues acá también muchas páginas tienen. Esta es del Estadio Jalapeño, de esas columnas que le mandaron a construir cuando pues recién lo inauguraron, que por cierto, aquí menciona, la verdad es que yo siempre he pensado que están muy bonitas, no había leído nada, bueno, probablemente sí cuando era chico, pero ahora que lo recuerdo digo, ay, sí es cierto, la verdad es que las columnas bueno, las columnatas le llaman del Estadio Jalapeño, o sea, están muy llamativas y para ese momento aquí te explica que era como lo más, ¿cómo llamarlo? Lo más original, ¿no? De construcciones de este tipo aquí en nuestro país Ujú. y que incluso llamaron mucho la atención porque en las columnatas tienen estas poses, ¿no? De personas como rememorando el tema de los griegos, ¿no? Con torsos fuertes, desnudos y demás, y que causó revuelo y que creo que les mandaron a que les pusieran ropa, digamos, para Pusieron que, una tarzanera. exactamente, ¿no? Porque en ese entonces era un tema o todavía no, Delicado. Y además, ¿sabes qué? Está por cumplir 100 años el estadio. Y sí, una de las virtudes que tiene esa construcción es el tiempo en el que lo terminaron. Porque para quien conoce el estadio Jalapeño, y si no lo pueden buscar en internet, tiene una estructura de un techo volado, no sé si arquitectónicamente se diga así, pero para la época fue todo un logro por el tiempo en el que lo construyeron, que ah, no fue más allá de 6 meses, fue muy rápido. Entonces, bueno, como detalle curioso. sí, justo eso también lo menciona aquí. Y la verdad es que eso es un libro para, pues, justamente eso que escribieron me parece muy, muy pertinente, como para sentirte, ¿no? Cada vez más jalapeño, para conocer la historia de tu ciudad. A mí algo que me pasó mucho al irme a vivir a Ciudad de Mérida es que, pues allá llegué y me puse a visitar todo lo que había en Mérida y todo lo que había en los alrededores. Y después dije, bueno, en Jalapa, o sea, sí conozco dos que tres cosas y sí podría decirle a las personas que la vayan a visitar, como ve aquí, ve allá, pero no me sentiría como un conocedor de la ciudad, ¿no? Entonces creo que es algo que de repente, bueno, al menos voy a hablar en personal, ¿no? Es algo que a mí me falta, como voy a otros lados y quiero conocerlo, pero de mi ciudad lo hago como muy pausado entre que me dan ganas y luego que vuelve a pasar que quiera conocer algo. Y este libro como que ahorita dijo, me hizo sentir como, oye, hay un montón de cosas que no sé, debería de seguir, digo, obviamente leyendo e ir a visitar esos lugares, ¿no? Creo que Hay también que volverse turista en tu ciudad. tu ciudad, exactamente. Ujú. Fíjate que hay algo importante de estas ediciones, de la que tienes y de la primera, y los vincula justamente un lazo familiar, porque de la primera edición, cuando era alcalde de esta ciudad, maestro Guillermo Zúñiga Martínez, pues él era una persona muy reconocida y tuvo esta intención de iniciar esta recopilación de datos y todo. Se reeditó un poco más adelante, pero justamente este periodo, este libro que tienes tú en tus manos, que es de Melissa, se reeditó en el gobierno del hijo del maestro Zúñiga Martínez, de Américo Zúñiga Martínez. Entonces, ese es el lazo familiar que tiene la primera edición y esa que tienes tú. Órale, Y que súper. además de todo, bueno, pues muy cerca después de la reedición de ese tomo que tienes fue que falleció el maestro. Y pues le construyeron una escultura enfrente de la normal superior aquí en la ciudad de Jalapa. Y la verdad es que fue un esfuerzo para mi gusto muy importante por recabar toda esa información que pasaba como tradición oral de boca a boca y por eso es que se va modificando con el tiempo y el esfuerzo ya finalmente de escribirlas le da una forma final de acercarse a este tipo de historias de la tradición. Lo mencionamos de esta ciudad, pero en general, ¿no? Para nuestro país y para otros países también es una forma de tradición que llama mucho la atención porque conecta con los espacios, en este caso los lavaderos, el tema de los taxistas, de los hospitales, de los callejones, que ya tal vez no nos vaya a dar tiempo de hablar de ellos, pero tres leyendas muy importantes de aquí de la ciudad son la leyenda del Callejón del Diamante, del Callejón de Jesús Te Ampare y del Callejón del Diablo, todos ubicados en el centro de la ciudad. Muy reconocido. Tal vez el Callejón del Diablo es el que menos se reconoce porque está en la calle de Alfaro, casi para llegar a Poeta Jesús Díaz,
pero los otros dos sí son muy, muy conocidos. Hay una serie de fotografías, todas las personas que pasan por ahí los quieren tomar. Y vaya, pues es algo de lo que podríamos hablar bastante, que se vincula, por supuesto, con esta situación del Día de Muertos, porque la mayoría de las leyendas, pues hay personas que ya pasaron a mejor vida, ¿no? Que vienen del inframundo, que se acercan, que tienen esta cercanía con las personas, vienen a hacer travesuras, a ayudar o a lo que sea para poder manifestarse en este plan. Y bueno, quería mencionar eso porque me pareció relevante con respecto al texto y toda la información histórica también coincido contigo en que el hecho de que nos volvamos turistas en nuestra ciudad nos ayuda a tener una percepción distinta de solamente ser habitantes, sino también disfrutar la ciudad en todo su esplendor para poder mencionar de algunas zonas arqueológicas cercanas, la que se encuentra cerca del Macuiltepetl, el mismo cerro, con todas las cuestiones que se pueden visitar en ese lugar e irse moviendo por espacios de Jalapa en donde podamos decir está esta situación y no limitarnos solamente, por ejemplo, a decir, ah, está el Museo de Antropología y ya. Claro. Sí, hay mucha riqueza, digo, obviamente otra vez rezamos, ¿no? En cada uno de los rincones, no solo de México, sino de cualquier parte del mundo. Pero, pues obviamente hay que conocer el de la ciudad donde uno nace y donde uno vive, ¿no? Y entonces, creo que este es un excelente esfuerzo para leer, conocer un poco más desde la lectura y después ir a acercarse a cada uno de estos lugares. Oye, y ahorita ya nada más antes de que vayamos finalizando, no sé si recuerdan quien haya visto el episodio de donde salió nuestro gran amigo Alan, que él nos preguntaba, ¿se acuerdan cuál era la última leyenda de este libro? Y creo que tú le contestaste que sí, o él luego dio la respuesta. Creo que lo mencionó él, no, yo no me acuerdo. Ajá. Y dijo el de la maldición de Jalapa, ¿no? Que Jalapa morirá por agua. Fíjate que yo me Ah. acordaba un poquito de, ajá, que había una leyenda que mencionaba eso, pero no me acordaba de la historia. La verdad es que es difícil acordarse de la historia porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el que te diga nada más al final, Jalapa morirá por agua, tiene que ver con un demonio que al parecer se aparecía unas sombras en unas piedras y entonces van a echar el agua bendita y sale el demonio. Y cuando lo azotan, lo único que dice es, ah, Jalapa morirá por agua. Y ahí entonces dices, bueno, pues ¿cómo te vas a acordar del otro si ni siquiera tiene como mucha relación una cosa con otra? Pero bueno, sí, justamente termina con eso. Y me llamó la atención mucho la anterior a esa, o sea, la penúltima. Se llama La Mujer Loba, La Mujer Loba. Y es una mujer que se aparecía en el sur del estado, como muy atractiva y que a quien la subía, digamos, al transporte, pues los mataba a mordiscos, a dentelladas y demás. Y se me hace muy curioso que esas historias siempre se repiten como en otras partes. Allá en Mérida, bueno, en Yucatán, ahí está la de la Xtabay, que cuando yo la escuché de inicio era esta mujer bruja, que le arrebataba a los maridos a las otras mujeres y entonces, no la querían y demás, y que los engañaba y demás. Pero luego, ¿sabes que hay unas historias que son contadas, o sea, es la misma, digamos, raíz? Pero con un contexto mucho más amable. Por ejemplo, ese de la Xtabay que recuerdo mucho cuando leí una versión que me fascinó, era una, sí era una bruja, pero era una bruja blanca. Y que al final, o sea, no la querían las otras mujeres, no porque sedujera, se dice, sedujera Ujú. a sus esposos, sino porque era muy bondadosa. Y entonces como que ya ahí cambian ciertas cuestiones, bueno, al menos me parece como un poco más noble esta parte, ¿no? De no tanto solo la envidia de las mujeres por otra mujer, sino quizá de repente por ser incomprendida. Creo que tenía como más contacto con los animales y con la naturaleza y con las plantas. Entonces, quizá también de repente se podría hacer ese esfuerzo, ¿no? De buscar como, pues no sé si acomodar las historias, pero hacerlas un poco menos agresivas en ciertos temas, ¿no? En ciertos puntos. Pero bueno, me llamó la atención porque además dice la mujer la va es como, hay rumores de que ya abandonó Jalapa, dirigiéndose a Guadalajara, con su precioso olfato y acerados colmillos. O sea que la mujer loba ya anda en otras partes del Y país. eso ya tiene tiempo, ¿no? Seguramente ya Sí. No, pasó ya por anda en varias ciudades. Tijuana.
Pero sí, estoy de acuerdo, es la misma historia de lo de La Llorona, que La Llorona se aparece en todos lados y ya es un fenómeno nacional, no es Sí, exclusivo de la Ciudad de México, sino que ya se apareció La Llorona en todos lados sí, y pues ahí le da características muy particulares de la región, ¿no? Si es cerca de un lago, de algún edificio, de algún hospital, de algún canal, etcétera. claro. Entonces, así caminan también estas historias, se van ajustando y le dan una gran riqueza a la tradición oral de nuestro país. Bogan, estamos llegando ya al final del episodio. ¿Tienes alguna frase? Bueno, antes de terminar, ¿cuál fue tu leyenda favorita? Mi leyenda favorita, quizá me quedo con no sé, me engancho mucho con el tema del perro de los Campos Juárez, porque ahí pasé gran parte de mi infancia jugando fútbol. Entonces los recuerdo como con mucho cariño y cuando mencionan Campos Juárez, ahora que ya no existen, ¿no? Solamente saber dónde estaban, creo que esa es la que más me remontó a mi infancia. El perro que tomó aguardiente Exactamente. de fuego. Perfecto, tienes una frase, ¿no? Pues sí, hoy la quiero cambiar, amigos, acérquense a conocer su ciudad, acérquense a la historia de su pueblo y pues obviamente acérquense a la lectura. Por supuesto. Si tienen alguna leyenda favorita, algo que nos quieran platicar, lo pueden anotar en los comentarios, ahí le vamos a dar seguimiento. Y también recuerden que nosotros nos vamos a ver en donde ya es costumbre, en donde siempre nos vemos, en la siguiente leyenda.